al comienzo del libro de Gálatas, que creo que está en el capítulo 2, en donde se creó un conflicto entre Pedro y Pablo. Exacto. Y cuando Pablo le habla a Pedro, le dice que hay un pasaje donde dice que obligaron a Timoteo a ser circuncidado. O a Tito, no sé, pero uno de ellos dos. Ajá, querían obligarlo. Sí. Ahora, los judaizantes. eso estaba creando conflicto entre los cristianos de Galacia. Ahora, si tocamos un poquito el tema de la circuncisión. Exacto. La circuncisión entra en la ley de la Torá o no entra. Sí, sí entra. Entra acá, la circuncisión entra acá. Miren cómo es esto, hermano. Tenemos perdón, Cristiano iba a escribir. Sí. Tenemos la circuncisión. ¿Cómo se escribe? ¿Con C o con S? Con C. La primera es ese. Circuncisión, es ese. Sí. Bueno, perdón por esa. Ahí estoy mero confundido ahorita, pero investiguémosla mejor para que quede bien escrito para el video. Voy a borrar esto. Bueno, y los profesionales ahí en Guatemala. Yo creo que la primera es S. No, son C todas. Todas son C, ¿verdad? Hasta el final está la S. Entonces la última es la S. La última es la A. Va, entonces, ok. La circuncisión. Ajá, ahí es donde yo quería que... Circuncisión. La circuncisión pertenece a qué? A la Torá. A la Torá. Okay. Pero miren el problema ahora. El problema no es la circuncisión ni la Torá, sino, ¿qué pasó? Se ve raro, es que todas son C. No, lleva una S. Yo. Sí, aquí está, aquí está. Está bien así como la tiene. Es que no, Quiero ver. en la Biblia está, pero yo... Ahí entonces. Sí, así como está en la Biblia sería. Ok, el problema, voy a volver a repetir. El problema no está en la circuncisión o en la Torá. ¿Dónde está el problema? Ajá. En el mérito. En el mérito, exactamente. En pensar que por circuncidarse Son salvos. se obtiene la salvación. Entonces, al circuncidarse una persona obtiene mérito. Entonces, haciendo un énfasis ahí, podríamos decir que también sí se estaba dando un conflicto entre el mérito y la Torá, ¿verdad? Bueno, está relacionado. Como que querían hacer una mezcla, algo así, ¿verdad? En la mezcla, mira el problema aquí, pues. La mezcla está en que la circuncisión pertenece a Torá, pero como aquí lo que Pablo está alegando con todo esto es de que, mira, si tú haces una obra de cualquier ley, en este caso la obra es la circuncisión de la ley de la Torá. Ese es el punto, ¿se da cuenta? O sea que ellos habían tomado una obra y la habían hecho mérito para poder ser salvos. Ser salvo, correcto. Mire lo que dice el libro de Hechos. O sea que ya la circuncisión ya era como un medio de salvación. Exactamente. Pero no lo es, ¿verdad? No lo es. Porque nosotros solo somos salvos Por la gracia. por pura gracia. Pero Se estaba ahora haciendo como un descontrol ahí. un descontrol. Mire lo que dice Hechos capítulo 15 versículo 1. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ahí está el problema. Ahí está el problema. Grave problema. ¿Y quiénes estaban enseñando eso? Los judaizantes. Judaizantes. Una cosa es los judíos y otra cosa es los judaizantes. Porque Pablo es judío, Sí. pero no era judaizante. Fue Judaizante cuando él practicaba la Torá y tradición. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿qué es ser judaizante? Eso. Observar esto Observar la por tradición. obligación para poder ser
salvo. Salvo. Pablo viene y dice, no. Nosotros hemos sido llamados a una libertad. ¿Libertad de qué? De la tradición. Libertad del mérito y de la tradición. Nunca es libertad de La ley. la Torá. El que diga que Dios nos vino a libertar de la Torá no ha entendido la Biblia. Porque el contexto no nos está enseñando que Dios vino a quitarnos esto. Lo que vino a quitarnos fue el pensamiento de decir, si cumplo la Torá, soy salvo. Dios dice, no, ese pensamiento quítatelo, porque esto no es la puerta de la entrada al cielo. La puerta de la entrada al cielo es La gracia. la gracia, que puede ser sustituida Pero sí podríamos decir Por que Cristo. en el tiempo de Moisés, la Torá era un medio para poder también ser salvo. No, nunca. Entonces, ¿cuál era el medio para ser salvo en el Antiguo Testamento? Era la gracia. Es la misma. En la gracia. Pero ¿de qué manera? En la manera de Cuando aún que... Cristo... Sí, porque la Biblia dice, Ajá. en el libro de Hebreos dice, esto es hermoso, hermano, porque en el libro de Hebreos dice, Dios, habiendo hablado en otro tiempo Ajá. a los padres por los profetas, en este tiempo nos habla a través de qué? De su Hijo. Exacto. Entonces ahí está la gracia. ¿Ah? Si escuchas a mis profetas, da igual como que estuvieras escuchando A Cristo. a Cristo. Regresando un poquito a la Torá. Ujú. Entonces, ¿para qué servía cumplir La ley. las leyes de la Torá? Para Bendición. bendición, para vivir justo y piadosamente, en el sentido de que la nación de Israel tenía que distinguirse de las demás naciones. El problema de ellos fue que vinieron ellos y se exaltaron por tener esta ley que no había sido dada a las demás naciones. Ajá. ¿Ya? Ellos vinieron y dijeron, se dan cuenta que nosotros somos los de que tenemos el camino a la salvación por cumplir la ley. Ahí comenzaron a desviarse Sí, al ver la Torá como medio de salvación. Ahora tenían ellos que lograr el mérito Para hacer. para poder ser salvo. Y Dios dice, no, es que yo te di la ley no para salvarte, sino para que te muestre quién es el que te va a salvar. Acuérdense que la ley en el Nuevo Testamento dice, la Biblia en el Nuevo Testamento dice que nosotros estábamos bajo ayo. ¿Qué es un ayo? Un instructor, un guía. Ese guía te toma de la mano, te encamina y te presenta delante de Jesucristo. Y te dice, yo te voy a enseñar el camino, yo te voy a enseñar a dónde tú tienes que llegar. Nosotros vamos allí con Él, pero ya de último dice, ok, hasta aquí, yo no te puedo salvar, quien te salva es Cristo. Pero los judíos estaban caminando con la ley y decían, yo soy salvo porque voy tomado de la ley. Voy cumpliendo la ley, por lo tanto soy salvo. En el momento de toparse con Cristo, ¿qué iba a pasar? No. Lo iban a hacer a un lado porque ahora ellos confían en su salvación por obras, por mérito. En otras palabras, Cristo les dice, oye, mira, yo vine a morir por ti. Y el judío judaizante lo que le diría a Jesucristo fuera, no necesito tu no necesito que mueras por mí, puesto que yo puedo salvarme por mi propia cuenta porque tengo mérito. Viene Pablo y Jesucristo le dice, los judaizantes le dijeron una vez a Cristo, Jesús, ¿por qué tus discípulos rompen la tradición cuando comen el pan sin lavarse las manos? Y Cristo les dice, ustedes son hipócritas, porque ustedes prefieren, Guardar. eliminan el mandamiento de Dios por guardar su tradición. Su corazón está lejos de mí. De labios me honra, como dice, bien como está escrito, de labios me honra, pero su corazón está lejos. ¿Por qué? Porque estaban pensando que el mérito lo salvaba. Ahora miren esto, pues. Eso es hermoso. Una pequeña pregunta. Claro. Estamos hablando, ¿verdad? Un poco de lo que es la ley, la tradición y la gracia, ¿verdad? Exacto. Entonces, Y más importante, el mérito. usted dice que la Torah no salva, No. ¿verdad?
Ahora, la pregunta que tengo la duda, ¿será que se salvaba un hebreo, un judío, si no guardaba la Torá? Claro, la Torá es imposible guardarla por mérito. Ajá. Siempre van a fallar en uno o en otro. Y en el libro de Hebreos dice, si tú te buscas, mire qué hermoso es entender. La gente dice, si tú vives en la Torá, tienes que guardar todititito los mandamientos y no fallar en ninguno, porque donde falles uno, Ya No, falló. fallaste todos. Ese no es el sentido. El sentido es decir, si tú te buscas salvar por el mérito de cumplir la Torá, en donde falles un mandamiento de estos, Pierde. pierdes el mérito completo que necesitas. No debes de perder ninguno para que tu mérito esté completo. ¿Se da cuenta que nunca podemos poner Entonces la Torá no salva en ninguna ocasión? La Torá no salva a nadie. La Torá es nuestra enseñanza, como mi mami lo dijo la otra vez, nuestro manual de vida del reino de Dios. Entonces, se nos ha enseñado a hacerlo a un lado. Pero hoy que estamos estudiando de una manera sistemática, nos damos cuenta que el contexto que está hablando acá, obviamente, al decir por obras de la ley, como en el versículo 16, por eso rápidamente se nos ha enseñado que es esto lo que está luchando en contra de la gracia. Pero no es la Torá en sí, sino es el pensar que por cumplir cualquier mandamiento de la Torá, en el caso de Gálatas, la circuncisión, ellos obtenían méritos para poder ser salvos. Pablo dice, no por obras, no por el mérito de hacer ningún mandamiento de cualquier ley, puede ser la Torá, puede ser la tradición o puede ser cualquier ley. Pero no hay mérito por cumplir ni la Torá, ni la tradición, ni ninguna ley. Eso es lo que Pablo deja claro. Y lo mismo pasaría que alguien quiera ser salvo en el mismo sentido de hoy, ¿verdad? No, Porque exactamente. si no, dice que si no aceptamos a Exactamente. Jesucristo y lo recibimos, Exactamente. no, podemos ser salvos. por más que hagamos, ¿verdad? ¿Sí? Y dice la Biblia que si nosotros no pasamos en el mérito de lo que nosotros hacemos, en nuestros pecados moriremos. Por lo tanto, estamos fritos. Entonces, lo que se está eliminando aquí no es ni la tradición, ni la Torá, ni la ley judicial, ni la ley, cualquier tipo de ley, sino que lo que se está eliminando acá es el mérito que provoca, O el esfuerzo del hombre. el esfuerzo del hombre que provoca un mandamiento o una obra. Hoy lo que quiero yo investigar con ustedes son traducciones. Para que usted vea, hermano, que toda nuestra vida se nos ha enseñado solamente con la versión Reina Valera. Y en la versión Reina Valera traducen ex ergo nomu con artículo definido, lo cual ha provocado que nosotros, siempre que dice la ley, nos hace pensar que está hablando de esto. Pero vamos a entender hoy, con varias versiones que vamos a leer, si está hablando de esto o está hablando de esto. Miren qué hermoso. Esto es estudiar la Biblia de una manera sistemática y no con perjuicio mental. No, es que a mí me enseñaron así y así tiene que ser. Allá cualquier persona que piense así. Miren lo que dice la traducción. Voy a poner aquí las iniciales para que ustedes las investiguen por cuenta propia. Esta versión se llama traducción, voy a ponerlo así, traducción del Nuevo Mundo. Mire lo que dice en el versículo 16. Vean aquí. Y esta es una Biblia, hermano. La única diferencia es de que no es Reina Valera, pero es una Biblia. Mire lo que dice. Sabiendo como lo sabemos, que el hombre no es declarado justo debido a obras de ley. Y no agrega el artículo definido. Ahí está bien. Gracias. Pues, hoy
vamos a leer varias versiones, porque hoy toca el estudio del capítulo número 3. Vamos a ver qué dice del 3, el capítulo 3, del 1 al 3. Miren lo que dice. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y aquí viene hacia la pregunta. ¿Recibisteis el Espíritu? ¿Cómo vamos a leer ahí? ¿Por las obras de la ley o cómo vamos a leer? Por las obras de la ley, dice aquí. Dice ahí, pero ya les expliqué que en griego no dice así. ¿Cómo vamos a decir ahora nosotros? Por las obras de ley. De ley. Hay que tachar ese la ahí. Ese la no existe. Vamos a volver a repetir. Esto solo quiero saber de vosotros. Recibisteis el Espíritu. Y yo lo voy a decir de una manera diferente y ustedes entiéndanlo. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por el mérito de cumplir cualquier obra de cualquier ley? ¿O por el oír? Aquí dice, ¿cómo dice ahí? Con fe. Con fe. ¿Con qué razón pensamos de que tenemos que tener fe para poder oír? Porque ahí dice, por oír con fe. Estamos leyendo la versión Reina Valera 1960. Y ahora se van a dar una gran sorpresa a ustedes al final de esta clase. ¿Ok? Dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado, miren aquí, habiendo comenzado por el Espíritu. Podemos poner aquí Espíritu, miren. ¿Sí me está entendiendo? Es lo mismo. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Qué significa acabáis por la carne? Sería el esfuerzo del hombre. Vaya, mire. Esfuerzo humano. Mire cómo vamos entendiendo esto. ¿Le podemos llamar entonces también? Carne. Mire qué hermoso, pues, hermano. Ponga atención. Por la carne. Ok, ahí lo vamos a dejar. Hasta el 3. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Ahora mire lo que vamos a hacer. Vamos a leer una versión que se llama... Vamos a leer la Biblia de las Américas, a ver qué nos dice. Vaya usted con su lectura y yo voy a ir leyendo esta traducción. Ustedes tienen todo Reina Valera, ¿verdad? Miren lo que dice, pues. En cuanto a este contexto que tenemos aquí, hermoso. Oh Gálatas insensatos, dice también. Miren la palabra que está ahí. ¿Quién os ha fascinado? Dice aquí. En cambio ahí dice, ¿quién os ha qué? ¿Quién os fascinó? Ah, ¿quién os fascinó? Y aquí dice, ¿quién os ha fascinado a vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue presentado públicamente como crucificado? Esto es lo único que quiero averiguar de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu? Mire, esta versión dice, por las obras de la ley. Entonces, la traducción, la Biblia de las Américas agrega la ley. el artículo definido. Ajá, la también. O por el oír con fe. Y ya se van a dar cuenta que no es el oír con fe, porque por eso viene aquel error de decir, tenemos que tener fe. Y la fe no se tiene. Nosotros no podemos ser fuente de fe, puesto que no somos fieles. El único que es fiel es Cristo. Y Él es quien, al venir a habitar en nosotros, Él es el que deposita lo que nosotros le llamamos la fidelidad. Yo lo he explicado aquí bastantes veces. Así de que no se puede decir el oír con fe. Ya van a ver ustedes en las demás traducciones, para que ustedes vean cómo debe de ser traducido ahí. Tan insensatos sois, habiendo comenzado por el Espíritu, vais a terminar ahora por la carne.
vuelve a decir, miren, carne. ¿Ok? Ahí lo dejamos, ¿va? Ahora vamos a leer otra versión. Vamos a leer la versión Dios habla hoy. Miren lo que dice. La versión Dios habla hoy. Miren lo que dice. Aquí se comienza a poner un poco más interesante. Miren pues, miren lo que dice. Gálatas, dice. Duros para entender. Ahí, en otras palabras, ¿qué les está diciendo? Que son. Duros para entender. ¿Quién los embrujó? Dice. ¿Se da cuenta que las versiones anteriores ya vienen como arreglando? Y aquí ya va agarrando un significado más directo del griego. ¿Quién os embrujó? En nuestra predicación hemos mostrado ante sus propios ojos a Jesucristo crucificado. Solo quiero que me contesten a esta pregunta. ¿Recibieron ustedes el Espíritu de Dios por el cumplimiento? Miren. Por el cumplimiento, y aquí agrega el artículo definido, de la ley, o por aceptar el mensaje de la fe. Ahí ya no dice oír con fe, sino el haber aceptado el mensaje de la fe. ¿Son tan duros para entender que habiendo comenzado con el Espíritu, quieren ahora terminar, oiga esto, con algo puramente humano? ¿Se da cuenta? Con algo puramente humano, dice. ¿Y qué dice Reina Valera? Por la carne. Entonces, cuando nosotros entendemos la carne, cuando nosotros leemos la carne, como que no nos queda claro de lo que está hablando. ¿Cuál es el contexto de lo que está hablando? Pero ya cuando vamos estudiando otras versiones, aquí ya dice, oh, con algo puramente humano. O sea, ¿qué es el humano de lo que estamos hablando? El mérito, el merecer. ¿Ok? O sea, como quien dice, me lo merezco. Me lo merezco. Me lo he ganado, ¿ah? Me lo he ganado porque he cumplido la ley. O la traducción, o ambas. ¿Se da cuenta? Y Pablo dice, no. Es que ellos decían, si no te circuncidas no puedes ser salvo. Ok, acepta a Jesucristo, pero aparte de tener a Cristo, tienes que circuncidarte para completar la salvación. O sea, en otras palabras, Cristo hace, y eso es lo que muchas veces se nos ha enseñado, que Cristo hace el 90% y a mí me toca hacer el 10%. Y Pablo dice, te equivocas. Si crees que el 10% tú mereces tener el 10%, tú estás regresando a vivir en esclavitud. Eso es vivir en esclavitud. Pensar que algo que yo puedo hacer me hace merecer la salvación. Vamos a leer la Biblia del Jubileo. Vuelve a decir, oh Gálatas insensatos, ¿quién os hechizó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesús, el Cristo, fue ya descrito como colgado en el madero entre vosotros. Mire qué diferente lo dice, ¿no? Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Ahora escuche esto. ¿O por el oído obediente de la fe? ¿O por el oído obediente? ¿Tan locos sois? Mire cómo le llama aquí. ¿Cómo le llama aquí? Locos. Locos. Vamos a poner aquí. Primero le llama insensatos. Luego les llamó locos. Duros de entender. Ahora le está llamando Locos. Mire. ¿Tan locos sois? Habiendo comenzado por el Espíritu. Ahora, esta versión, miren lo que dice esta versión, hermano. Ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Se da cuenta? Nada que ver la Torah. No hay nada que ver con esto. Está hablando de perfeccionarnos por
el medio incorrecto. Entonces leímos ahora la Biblia del Jubileo 2000. Mire cuántas versiones. Ahora vamos a leer otra. Y usted ahora ya se va dando cuenta a dónde va tirando la dirección. ¿Nos está tirando para acá o nos está tirando para acá? Para el mérito. ¿Se da cuenta? Una versión dice O sea, carne. a la Torah no se le puede llamar que es obra de la carne, porque No. desciende de Dios. Desciende ¿verdad? de Dios, muy bien. Y lo que desciende de Dios es puro, es santo, Exactamente. ¿verdad? Exactamente. Mire lo que dice esta versión, que es la Nueva Biblia Viva. Nueva Biblia Viva. Mire lo que dice. Oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. Oh my God. Así está. Está muy fuerte eso. Vuelve a repetir. Eso sí es duro. Oh Gálatas, qué estúpidos son ustedes. Así dice la ahí. ¿Quién los embrujó? Dice. A ustedes les hemos presentado claramente el mensaje de la muerte de Jesucristo. Solo quiero que me contesten esto. ¿Recibieron ustedes al Espíritu Santo por guardar la ley? Ahí no aparece artículo definido. Por lo tanto, no podemos decir la ley, sino por guardar una ley, cualquier ley. ¿Se da cuenta? Claro que no, dice él mismo, ¿ya ven? Lo recibieron cuando creyeron en el mensaje. Entonces, ¿se han vuelto locos? Porque si comenzaron con el poder del Espíritu, ¿cómo se les ocurre ahora querer terminar por sus propios esfuerzos? Claro. ¿Cómo le está diciendo? Por sus propios. Propios esfuerzos. No está hablando de la ley en sí, hermano. Está hablando de un mérito. Por sus propios esfuerzos. ¿Se da cuenta? Y mire, la Nueva Traducción Viviente, mire lo que dice. Voy a ponerlas para que ustedes vean. Nueva Traducción Viviente. Mire lo que dice. ¡Ay, Gálatas tontos! ¿Quién los ha hechizado? Pues el significado de la muerte de Jesucristo se les explicó con tanta claridad como si lo hubieran visto morir en la cruz. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Recibieron al Espíritu Santo por obedecer? Y mire lo que le agrega aquí. La ley de Moisés, dice aquí. Y en griego dice ex ergo nomo. No menciona a Moisés. Y mire lo que hace esta traducción. Está mala, ¿verdad? Ahí está agregando Moisés cuando no existe el nombre Moisés en griego. Aquí lo tengo escrito. Prácticamente esa traducción no está correcta, ¿verdad? No, solo lo que pasa es, hermano, de que Con tan solamente que le haya agregado el nombre Moisés, prácticamente le está añadiendo. le está añadiendo y automáticamente nos está enviando ¿a dónde? A la Torah. A la Torá. O sea, está, ¿cómo le dijera yo? Está mal interpretada. Está mal interpretada en este pasaje, en esa palabrita. Vaya, ahora mire pues. Claro que no dice. Recibieron al Espíritu porque creyeron al mensaje que escucharon acerca de Cristo. Ahora dice, ¿será posible que sean tan tontos? Después de haber comenzado su nueva vida en el Espíritu, ¿por qué ahora tratan de ser perfectos mediante sus propios esfuerzos? Ahí es donde cae lo que se Ahí está ya hablando, cae, ¿verdad? ¿bien? Aunque comete un error. Comete un error. Sí. Ahora, Pero si la conocemos, no es problema para nosotros. no es problema. Si tenemos el Sí. entendimiento de No, lo que no estamos, no es problema. Pero para los que no, Exactamente. ellos la van a tomar. Ellos lo van a tomar rápidamente y se van a ir a la Torá. Entonces van a decir, se dan cuenta que hay que vivir en Cristo, en la gracia, por el Espíritu, sin la Torá. Y Él no está diciendo eso. Él lo que está diciendo es, tú puedes vivir en la Torá, pero no
que el cumplir la Torá Te salva. te salva, te da mérito. Porque él está reprochando aquí, en muchas versiones nos está quedando claro que lo que Pablo está destruyendo no es la Torá, sino que el esfuerzo humano. Y yo quiero seguir leyendo algunas versiones para que ustedes vean. Miren lo que dice la palabra de Dios para todos. Luego lo voy a escribir aquí. Palabra de Dios para todos. ¿Qué tontos son ustedes, Gálatas? ¿Quién los embrujó? Dice, yo les pinté claramente con palabras la muerte de Jesucristo en la cruz. Solo quiero que me contesten una cosa. ¿Recibieron ustedes el Espíritu por cumplir la ley? O sea, el mérito de cumplir la ley. Ustedes recibieron el Espíritu porque escucharon las buenas noticias y creyeron en ellas. Comenzaron su nueva vida con el Espíritu. Y ahora viene una pregunta y dice, y ahora intentan perfeccionarla. ¿Cuál? La nueva vida, ¿mí? Y ahora intentan perfeccionarla por medio de un pedazo de piel. Y dice, ¿cómo le llama ahora aquí? ¿Pedazo? Entonces, claramente, esas versiones, salvo la que habla de Moisés. Sí, esa está mal ahí, ¿verdad? Sí, claro. En esto que casi todas están malas. Pero he venido notando que la mayoría de traducciones le tiran al mérito. Al mérito. ¿Se dan Exacto, cuenta? sí. Ese es el punto de que yo hoy quería leer muchas versiones. Miren lo que dice esta versión que se llama La Palabra. Biblia, La Palabra. Miren, pues, es una versión española. Dice, Gálatas, ¿cómo sois tan insensatos? ¿Quién os engatusó? ¿Quién os engatusó? Y pensar que os puse ante los ojos a Jesucristo crucificado. Decidme solamente una cosa. ¿En razón de qué recibiste el Espíritu de Dios? ¿Por cumplir la ley o por haber aceptado la fe? Vuestra insensatez no tiene límites, les dice, miren. Si el Espíritu estuvo en el origen de vuestra fe, pongan atención a esto, hermano. Si el Espíritu estuvo en el origen de vuestra fe, ¿vais a terminar confiando en lo humano? ¿Va que no dice confiando en la Torá? Ajá. Dice confiando en qué? En lo humano. En lo que el hombre puede hacer. En lo que el hombre puede hacer. Bien, hermano. Qué hermoso es esto, hermano. Ahora quiero darles una sorpresa. Porque siempre hemos creído en la versión Reina Valera, versión 1960. Y no está mal. Yo no quiero con esto que me malinterpreten los que me están viendo en Guatemala o los que están viendo el video y desde hoy en la noche vayamos a decir, entonces la versión Reina Valera no sirve, hay que tirarla a la basura. Yo quiero que le quede claro algo a usted. La versión Reina Valera es imperfecta, como lo son todas. Se dio cuenta que en una versión por aquí decía la ley de Moisés, pero en el siguiente versículo sí tradujo bien a qué se está refiriendo del mérito. Al hombre. Eso es para que nos demos un ejemplo de que toda traducción tiene errores. No podemos nosotros solamente venir y tomar Reina Valera y decir, es que así dice aquí y punto. No, hay que estudiar varias versiones, pero ¿qué es lo que nos va a dar a nosotros la luz de qué versión es la que más se acerca? Es El original. el original. ¿Cómo podemos entender nosotros todo esto? ¿Cuál es la clave de lo que está hablando aquí? Es porque en griego, hermano, no dice el artículo definido. Ahora, lo que yo quiero que ustedes vean es de que comenzamos con qué versión, hermanos. La Reina Valera. Lo voy a poner aquí. Reina Valera 60. Ahora mire lo que le voy a leer. Le voy a leer la Reina Valera antigua. Versión. Antigua versión.
O sea, vamos a leer la misma versión con la que comenzamos, solamente que en una versión antigua. Reina Valera antigua. Esta Reina Valera, ¿hacia dónde nos da su dirección de la ley que está peleando en contra de la gracia? A la Torá. A la Torá. Vamos a leer una versión Reina Valera, pero una versión más antigua que la 60. Una revisión. Miren lo que dice. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Ante cuyos ojos Jesucristo fue ya descrito como crucificado entre vosotros. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír de la fe? ¿Se da cuenta que en esta, miren, vean acá, Reina Valera 60 dice el oír con fe. Con fe. Y Reina Valera antigua dice el oír Por la fe. de la fe. De la fe. ¿Se da cuenta que ahí está? Porque si no pudiéramos decir que la fe que tenemos se puede convertir también en Mérito. un mérito. Pero luego aclara y dice el oír de la fe. Hemos escuchado a Cristo. Y no es de que porque tenemos fe le escuchamos a Cristo. ¿Se da cuenta cómo cambia el sentido? No sé si ustedes logran entender eso. Pero el versículo 3 dice esto. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora os perfeccionáis por la carne. ¿Se da cuenta que todas las versiones hacen alusión a qué? Al mérito. Al mérito Humano. humano y no al mérito De la gracia. de la gracia. Y eso es un gran pecado, hermano, porque Ese es el pecado. estamos evadiendo el sacrificio de nuestro Señor ahí, ¿verdad? Exacto. Y es lo que dice el anterior. En el 2:21 dice, no desecho esta ley, pues si por la ley, dice aquí, miren, artículo definido. ¿Y ahí cómo debemos de entender? Pues si por obras, De ley. si por el mérito de las obras de cualquier ley fuese la salvación, ¿por qué sentido tiene que Cristo haya muerto? Si cualquiera puede ser salvo por sus méritos. Entonces, cuando volvemos a leer el pasaje dice, porque yo, por una ley, soy muerto a una ley. A fin de vivir para Cristo. Con Cristo estoy Crucificado. juntamente crucificado. ¿Qué es lo que está diciendo aquí? A la ley que yo he muerto es a la ley del mérito. Por lo tanto, si estoy crucificado con Cristo, ¿qué mérito es el que a mí me da la salvación? La gracia. El mérito de Cristo. Sí, al final somos salvos por el mérito, pero hay que aclarar el mérito de quién. En el libro de Filipenses, mire lo que dice. Porque nosotros somos la circuncisión. Lo que está hablando es que son judíos, no gentiles. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Y eso no lo tenía pensado yo decirlo. Y mire cómo Filipenses capítulo 3 y versículo 3 vuelve a recalcar esto. Y yo no lo tenía. Y mire cómo la Biblia se nos va. Permítame, déjeme leer ahí. Dice, dice, los que nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, mire, en el mérito. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, dice. O sea, yo tengo mérito, está diciendo él. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Oiga pues, oiga el mérito de Pablo. Circuncidado
al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Ahí así está hablando de la... Ahí está hablando de la Torá. Pero mire, pues, es lo que está diciendo, que en cuanto a esta ley, él es irreprensible. En otras palabras, que la cumplía. exacto. En otras palabras, lo que Pablo está diciendo es, vamos a decir que si la salvación se merece por mérito, yo la merezco. Porque soy irreprensible. Pero miren lo que dice. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Miren, hermano, ya no ser hallado con mérito del que él acaba de estar hablando, sí, sino ser hallado en Él, un necesitado, no teniendo mi propia justicia. Mire qué claro es Pablo, hermano. No teniendo mi propia justicia, que es por la ley, o sea, por el mérito de cumplir esta ley o la tradición, sino la que es por la fe de Cristo. Entonces Pablo ahora dice, antes yo perseguía la gracia, antes yo estaba en contra de la gracia porque me amparaba en mi propio mérito. Si alguien tiene de qué confiar en su mérito, dice, yo más. Irreprensible soy yo en cuanto al cumplimiento de estas dos leyes. Por lo tanto, si es que hay que tener mérito, dice él, yo tengo mérito, pero no para con Dios. Ahora viene él en el versículo 22, en el versículo 21 del capítulo 2, se retracta y dice, antes yo rechazaba la gracia de Dios por la justicia del mérito. Pero ahora él dice, hoy que me he dado cuenta de todo, él dice, no desecho la gracia del testamento. No he venido para abrogar, sino para exaltar. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Y ahí sí tiene artículo definido porque está hablando de esta. Hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos, por muy pequeño que sea, dice, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Dice, mire, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que los haga, hermano, y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Ahora mire lo que dice. Todo esto tiene que ver con el tema. Porque os digo, dice Cristo, que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas, que pensaban que por el mérito de cumplir esta o esta se salvaban, si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahí lo que está diciendo es que la justicia de ellos confiaban en su propio mérito, pues la justicia nuestra tiene que ser aún mayor que la de la justicia de los fariseos, que pensaban que por el mérito podían ser salvos. ¿Y cuál es nuestra justicia? ¿Quién es nuestra justicia? Cristo. Cristo. El mérito de Cristo es nuestra justicia. Y esa justicia del mérito de Cristo, obviamente, es mayor que la justicia de los fariseos. Él lo acaba de decir en Filipenses, cuando yo era fariseo, dice, yo confiaba en mi propio mérito. Pero esa justicia no lo salvaba. Lo mismo dice Romanos capítulo 10. Mire, es que saber la Biblia, hermano, es lo mejor de todo. Mire lo que dice Romanos capítulo 10. Y con esto terminamos. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. Porque yo les doy testimonio, oigan esto, de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, o sea, no conforme a conocimiento. ¿Usted lo tiene ahí? ¿No? Ok, oigan pues. Porque ignorando, miren esto, porque ignorando la justicia de Dios
que es la que está hablando ahorita en Mateo capítulo 5, que si vuestra justicia no fuere mayor, es lo que está diciendo es, porque ignorando la justicia mayor, que es la de Dios, dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, ¿me? Habla del humano, ¿me? Sigue, ya ven que todo el contexto es uno. No se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo, dice, mire, ¿y cómo han interpretado este pasaje? Cristo fue el fin de la ley. La ley termina en Cristo. Y hoy con este contexto, ¿cómo vamos a decir que aquí lo que está diciendo es el fin? O sea, el punto final de la ley fue Cristo, dice, para justicia a todo aquel que cree